Bueno, chicos, buenas tardes con todos. Vamos a comenzar la clase. Como anteriormente habíamos visto, algunas de las otras clases que ya más o menos saben cómo más o menos manejamos. Siempre trato de darles los conceptos más básicos y más claros para que ustedes puedan lograr entender y comprender. Más que nada, ¿sí? Vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, que es acerca de la bioseguridad, ¿sí? Sí ven las diapositivas, ¿no es cierto? No tenemos problema con eso. Sí, está todo bien. Listo, continuamos, chicos. ¿Alguien me puede decir qué entiende por bioseguridad o qué piensan que sea bioseguridad? Conjunto de normas que tenemos que seguir. Exacto. Bioseguridad más que nada es los pasos, los procedimientos y los equipamientos que nosotros debemos de tener como personal de salud para obtener nuestra, como la palabra dice, nuestra seguridad hacia la atención con el paciente, ¿no es cierto? Vamos a ir viendo un sinnúmero de cosas, ¿sí? Primeramente, la definición, ¿sí? Es el conjunto de mecanismos y medidas preventivas que permiten proteger la salud del personal de salud, de los pacientes y de la comunidad frente a riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos. Sí, son las barreras protectoras que nosotros obtenemos para podernos proteger de cualquier agente físico, químico o mecánico, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver, en la actualidad, por la enfermedad que estamos pasando, por este virus que es el COVID-19, ¿qué normas de bioseguridad piden el personal de salud? Pues ustedes saben, protección para ellos, para evitar llevar el virus a sus hogares, para ellos también contraer la enfermedad. ¿Qué utilizan ellos? Mascarilla, guantes, gorra, un traje especial para evitar que los fluidos de los pacientes que contienen esta enfermedad, pues obviamente sean transmitidos a ellos, ¿no es cierto? Tenemos los principios básicos de la bioseguridad, que son tres importantes que yo necesito que ustedes sepan, ¿sí? La universalidad, el uso de barreras y el medio de eliminación del material contaminado. ¿Qué es la universalidad? Que todas las personas deben de tomar las debidas precauciones para prevenir que la piel y las membranas de las mucosas puedan dar origen a accidentes, estando o no previsto con el contacto con la sangre o cualquier fluido corporal, ¿sí? El nosotros protegernos absolutamente todo para evitar eh, cualquier tipo de contaminación por medio de fluidos, ¿sí? El uso de barreras es evitar la exposición directa a sangre y otros fluidos orgánicos, como por ejemplo el uso de los guantes. Si nosotros nos colocamos los guantes o otro tipo de barreras como las gafas, las mascarillas, pues obviamente que vamos a poder evitar el contagio con otras personas. Y el medio de eliminación del material contaminado, ¿sí? Que es el conjunto de procedimientos que se utilizan para eliminar material sin riesgo. Aquí vamos a ver algunos tipos de, ¿cómo es? De equipos que nosotros utilizamos para eliminar los debidos desechos, ¿no es cierto? Algunos colores que igualmente vamos a ir identificando con el transcurso de la clase en cuáles se debe de eliminar cada desecho, porque no es que todos los desechos hospitalarios nosotros eliminamos en cualquier lugar, sino en algunos contenidos especiales, ¿sí? Tenemos los principios básicos de bioseguridad, que es la colocación de barreras protectoras, ¿sí? Un medio eficaz para evitar o disminuir el riesgo de contacto con fluidos o materiales potencialmente infectados es colocar una barrera física, mecánica o química entre persona a persona y objeto, ¿sí? ¿Cuáles creen que sea la colocación de barreras protectoras? Bueno, por ejemplo, como decíamos anteriormente, la colocación de guantes, de gafas, de mascarilla, de gorro, bata, en algunos casos igualmente botas quirúrgicas, ¿sí? Para nosotros evitar el contagio de otros pacientes hacia nosotros por medio de los fluidos. ¿Sí? Tenemos las precauciones universales, lo que siempre tenemos que tener en cuenta antes de realizar un procedimiento de enfermería hacia con el paciente. El lavado de manos cada vez que esté indicado. ¿Cuándo esté indicado el lavado de manos? Nosotros tenemos que lavarnos las manos siempre antes y después de tocar a un paciente. O si vamos a realizar un procedimiento con un paciente y luego con otro, también tenemos que realizar el lavado de manos, ¿sí?
Igualmente el uso de guantes, mascarillas, como les decía, batas de protección, anteojos de protección o gafas, perdón, según los requerimientos de cada procedimiento. Tenemos que tener en cuenta que para cada procedimiento tenemos que utilizar las debidas barreras de protección. Por ejemplo, si nosotros realizamos una curación de una herida a un paciente en el área de emergencia, pues obviamente no vamos a necesitar todas las barreras de protección, como el traje, que es antifluidos, las gafas, la mascarilla, la gorra, un sinnúmero de cosas, sino simplemente la utilización de guantes y la mascarilla, ¿sí? Si nosotros vamos a realizar un procedimiento, como ahora estamos pasando por esta enfermedad, ¿qué más ejemplo que este? Pues si nosotros vamos a tratar con pacientes COVID, pues ¿qué tenemos que hacer? Utilizar todo el equipo de barrera, ¿no es cierto? Todo lo que nos proteja a nosotros de contraer la enfermedad, el traje especial antifluidos, los guantes, la mascarilla, las gafas, las botas, absolutamente todo, ¿sí? Igualmente el uso de soluciones antisépticas. Tenemos algunas normas de bioseguridad. Sí, primeramente debemos de mantener el lugar de trabajo en óptimas condiciones de higiene y aseo. Estas normas de bioseguridad se las aplica en la mayoría de las unidades de salud que nosotros, bueno, a nivel nacional, ¿sí? Igualmente no es permitido fumar en el sitio de trabajo, no guardar alimentos en las neveras ni en los equipos de refrigeración de sustancias contaminantes o químicos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que siempre, cuando ustedes no sé si han visto unas neveras que tienen en los centros de salud donde están las vacunas y eso, ¿no es cierto? Está prohibido el mezclar en la misma refrigeradora, en el mismo lugar, alimentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos son agentes químicos que pueden dañarnos a nosotros, ¿sí? Igualmente, manejar con todo paciente como potencialmente infectado, ¿sí? Nosotros tenemos que siempre meternos en la cabecita que todos los pacientes son considerados como infectados. Tengan virus del COVID, tengan VIH-Sida, tengan lo que quiera que tengan, pues todos los pacientes para nosotros se los considera como infectado. Es por eso que siempre tenemos que tener las barreras de seguridad, ¿sí? Igualmente, lavarse las manos cuidadosamente antes y después de cada procedimiento, como decíamos anteriormente, y si tenemos un contacto con material patógeno, que sería, digamos, material patógeno, el contacto con piel, que se realizó un corte en quirófano, igualmente la amputación de un miembro, ¿no es cierto? Y utilizar un par de guantes por cada paciente. Tenemos que tener en cuenta que cada material que nosotros utilicemos es desechable, ¿sí? No podemos coger los guantes, lavarlos y ponernos para otro paciente, sino el guante es solo una sola vez. Si es desechable, descartable. Utilizamos con un paciente, descartamos, ¿sí? Igualmente, emplear mascarillas y protectores oculares durante los procedimientos que puedan generar salpicaduras o gotitas de aerosol de sangre, otros líquidos corporales. Como les dije, si nosotros realizamos un procedimiento en el área de quirófano, pues obviamente tenemos que entrar con un equipo estéril, que también ya viene incluido las gafas, los guantes, cubrebocas, gorra, botas. ¿Por qué? Porque en el quirófano, al realizar la cirugía, puede existir lo que es el escape de algún fluido, ¿no es cierto? Y entonces al momento de que existe el escape de algún fluido, nosotros podemos contaminarnos e incluso digamos que el paciente tenga VIH-Sida, nosotros también podemos después ser portadores de esto si no cuidamos nuestra bioseguridad, ¿sí? Igualmente mantener los elementos de protección en óptimas condiciones y en un lugar fácil y seguro, y en un lugar seguro y fácil de acceso. Nosotros, el equipo de bioseguridad que siempre andamos nos colocamos en el área hospitalaria, no podemos andarla a traer en cualquier lugar, no podemos llevar a la casa. ¿Por qué? Porque nosotros vamos mediante estos equipos contaminando, ¿no es cierto? Si nosotros llegamos a la casa con estos equipos, pues vamos a contaminar a nuestra familia. Es por eso que ustedes no sé si igual han visto al personal de salud que van a trabajar y en el lugar donde donde trabajan se realizan el cambio del uniforme. Cuando salen de entregar turno a acabar de trabajar, pues guardan el uniforme y eso se guarda en una funda aparte. ¿Por qué? Porque el área hospitalaria es el área más contaminada que hay en el medio ambiente, ¿sí? Igualmente, evitar deambular con los elementos de protección personal, como les dije, fuera de su área de trabajo.
Tenemos las precauciones universales que debemos de tener siempre. Este conjunto de precauciones debe de ser indicada en forma universal y permanente en relación con todo tipo de pacientes. Para efectos prácticos, toda persona debe de ser considerada como portador potencial de enfermedades transmisibles. Como decíamos anteriormente, todo paciente es considerado como paciente que puede ser contaminado, ¿sí? Se le considera así al paciente. ¿Por qué? Porque puede o no puede tener alguna enfermedad que puede transmitirnos a nosotros. Es importante resaltar la necesidad de que todo el personal esté informado de su existencia. Digamos, si un paciente portador de VIH-Sida ingresa al área hospitalaria, observamos en la historia clínica que el paciente es portador de VIH-Sida, pues obviamente tenemos que tener mayor cuidado para nosotros, ¿no es cierto? Doble mascarilla, doble guante para realizar un procedimiento con él para evitar la contaminación o que a nosotros nos afecte esto, ¿no es cierto? Que nos transmita el VIH por medio de un pinchazo, por medio de algún fluido o alguna cosa, ¿sí? Siempre tenemos que estar al pendiente en esas cosas. Como hablamos anteriormente, el lavado de manos, el cual debe de practicarse utilizando el debido alcohol antiséptico antes y después del contacto con cada paciente. Igualmente, en lo posterior veremos cuál es el debido o el adecuado lavado de manos, cómo se hace, cuánto tiempo debe de durar, cuáles son los tipos de lavados de manos que existe. Igualmente, el uso de elementos de protección personal, que en los casos en que pueda proveerse la producción de salpicaduras de sangre, otros fluidos puedan afectar a la piel o a mucosa, ¿sí? Extremar precauciones para evitar lesiones, pinchazos o cortes. Luego del uso de los instrumentos cortopunzantes, cuáles son los instrumentos cortopunzantes, las agujas, las jeringas, los bisturís, ¿no es cierto? Todo lo que pueda realizar un corte en nuestra piel o podamos comprometer la piel, ¿no es cierto? Que debe de ser colocado en un recipiente preparados para su descontaminación. Igualmente, nosotros al descartar estos elementos cortopunzantes, no es que cogemos, cerramos el guardián, que a continuación veremos qué es un guardián, y descartamos, ¿sí? Sino que tenemos que hacer un procedimiento con una solución de hipoclorito de sodio al 1%, lavar esos cortopunzantes para luego mandar a descartar, ¿no es cierto? Igualmente, cada desecho tiene su proceso y su procedimiento para que después el recolector de la basura, el personal de limpieza, pues pueda descartar estos desechos. No es que cogen, botan y eso se va así. ¿Por qué? Porque en el transcurso de esto puede también haber una contaminación o incluso puede existir este tipo de eventos adversos, ¿sí? Tenemos que evitar la realización de procedimientos a pacientes con heridas expuestas. Los trabajadores de la salud, si ustedes presentan una cortadura o una lesión, siempre lo recomendable es colocarse un esparadrapo, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar que nosotros al tener contacto con un paciente pueda por medio de esa herida ingresar algún fluido o la sangre incluso y podamos contaminarnos nosotros, ¿sí? Las precauciones en caso de embarazo. El embarazo no es que aumente el riesgo de contagio, no es que quiera decir que la embarazada tiene mayor riesgo de contagiarse, ¿sí? No, pero siempre nosotros, ¿qué hacemos en todo el área de salud? Salvaguardamos la vida o tratamos de cuidar más a la mujer embarazada porque tiene una vida, ¿no es cierto? Porque obviamente todo lo que le pase a ella le va a transmitir al bebé, ¿sí? ¿Cuáles son las barreras protectoras? Como dijimos anteriormente, las guantes, la mascarilla, la bata o mandil, el gorro, los lentes, en algunos casos no, el gorro sí, en algunos casos incluso también tenemos lo que es las botas quirúrgicas, ¿sí? Estas barreras protectoras son las que en este momento el personal de salud, nuestros compañeros están pidiendo al Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, para evitar la contaminación, para que ellos eviten contraer este virus. Es por eso que incluso ustedes les han visto que por poco se visten como astronautas. ¿Por qué? Porque por cualquier lado puede ingresar el virus, solo con una gotita ya se puede contaminar el personal, ¿no es cierto? Es por eso que nosotros tenemos que tener este tipo de barreras protectoras para realizar los procedimientos con los pacientes, ¿sí? Tenemos las mascarillas y respiradores. ¿Qué son las mascarillas?
ayudan a evitar la diseminación de gotas respiratorias por parte de las personas que las utilizan. No están diseñadas para proteger contra la inhalación de partículas muy pequeñas. Las mascarillas se deben usar una sola vez y luego descartar a la basura, ¿sí? Las mascarillas comunes que nosotros, la mayoría han visto que son antifluidos, pues esas a que nos ayudan a que al estornudar, al toser, pues esas partículas no ingresen a nosotros y no podamos contaminarnos, ¿no es cierto? Igualmente, pero a pesar de esto, tampoco es que estén diseñadas para proteger contra partículas muy pequeñas. Para esto hay otro tipo de mascarillas, ¿sí? Igualmente, como decíamos en la parte primera de la exposición que les estoy dando, es que todo material que se utilice debe de ser descartado y debe de ser utilizado una sola vez, por eso les considera material desechable, ¿sí? Las mascarillas y respiradores, que aquí tenemos las mascarillas N95, que es con lo que ustedes igual han de haber escuchado, que la mayoría de noticias que ustedes oyen acerca de esta enfermedad que existe, pues, ¿qué dicen, no? Que las N95 deben de ser exclusivas para los médicos, porque para el personal de salud, porque estas protegen al 100% la contaminación de contraer este virus, ¿no es cierto? Tenemos los respiradores, que son máscaras especiales que se ajustan sobre la cara evitando fugas. En torno a los bordes, la mayor parte de aire se inhala a través del filtro, ¿sí? Aquí no sé si ustedes ven esta cosita redondita, es un filtro que nos ayuda a nosotros poder respirar con mayor facilidad, y también a evitar que las partículas ingresen al interior, ¿sí? Igualmente, en esta parte de aquí, ustedes pueden observar que hay una barandita, ¿no es cierto?, que es como un fierrito que se ajusta, ¿no es cierto? Se le ajusta, y eso que nos ayuda a que toda esta parte de aquí se cubra y no puede ingresar ninguna micropartícula ni ningún tipo de fluido hacia nosotros, ¿sí? La eficiencia del filtro es de 95% aproximadamente para proteger de inhalación de partículas muy pequeñas, ¿sí? El uso en manejo de pacientes con tuberculosis pulmonar, ¿sí? Este se usa más que nada con tuberculosis, con neumonías, para evitar el contagio, ¿no es cierto? Y ahora, pues obviamente con esta enfermedad que nos está a nosotros igual, que se está presentando ahora a nivel mundial, pues obviamente estas mascarillas nos ayudan a evitar la contaminación, ¿sí? Ahora vamos a hablar sobre los desechos hospitalarios, ¿sí? Los desechos generados en los procesos y en las actividades en la atención del personal de salud hacia el paciente, son aquellos que se eliminan o descartan en algunos tipos de en algunos tipos, ¿sí? Vamos a ver los desechos que se clasifican en la clase A, la clase B y la clase C, ¿sí? La clase A, que se les considera los desechos o residuo contaminado, que es de atención al paciente, secreciones, líquidos orgánicos, el material biológico, que son los cultivos y medios de cultivo provenientes del laboratorio clínico, vacuna vencida o inutilizada, los residuos quirúrgicos y anatomopatológicos y los punzocortopunzantes, ¿sí? ¿Cuáles son los desechos contaminados? Todo lo que contenga fluidos, ¿sí? Todo lo que, digamos, una curación que hacemos a un paciente, utilizamos gasa y vemos que sale sangre, que sale pus, que sale secreción, pues obviamente esto se considera como desecho contaminado, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos fluidos pueden a nosotros afectarnos y podemos también contaminarnos nosotros, ¿sí? Igualmente, a los residuos quirúrgicos y anatomopatológicos, digamos, algún pedazo de piel, algún pedazo de algún tejido, también se considera como residuo contaminado. Igualmente, los punzocortopunzantes, que son las jeringas, ¿no es cierto? Porque ustedes, cuando absorben o realizan una colocación de una medicación intravenosa, saben que queda sangre, ¿no es cierto? Entonces eso es considerado como fluido. Tenemos el residuo especial, que aquí vienen los residuos químicos peligrosos, que vienen los recipientes o material contaminado por sustancias o productos químicos tóxicos, corrosivas, inflamables o explosivos, los residuos farmacéuticos, que son medicamentos vencidos no utilizados, y residuos radioactivos, que este nos quiere decir que aquí nosotros eliminamos o descartamos todo desecho, que sea los frasquitos donde vienen las vacunas, los frasquitos donde viene la medicación, descartamos en el residuo especial, que son residuos químicos peligrosos, ¿no es cierto? Porque tiene químico que nos puede provocar algún tipo de anomalía a nosotros.
ejemplos. Tenemos la clase C, que es el residuo común, que son considerados todos los residuos que no puedan producirnos daños a nosotros, como por ejemplo los papeles, los cartones, las cajas, los plásticos, igualmente los restos de preparación de alimentos, ¿sí? Nosotros clasificamos de esta manera, como ustedes pueden ver, en 3 colores, ¿sí? Rojo, negro y verde. Nosotros descartamos o eliminamos los desechos infecciosos en un tacho rojo, ¿sí? Como podemos ver a continuación, tacho rojo, el tacho verde para desechos especiales y el tacho negro para desechos comunes, ¿sí? El tacho rojo, como dijimos, todo lo que tenga que ver con fluidos, con sangre, con eliminación de secreciones, todo esto viene en el tacho rojo. En el tacho verde, los químicos, como decíamos anteriormente, los frascos de las vacunas, los frascos de la medicación que se haya colocado, medicación caducada, ¿sí? Y el tacho negro, todo lo que no tenga o nos dañe a nosotros, ¿no es cierto? Los papeles, el cartón, las hojas que no utilizamos, todo esto va en el tacho negro. Tenemos a veces en algunos casos en los hospitales o en el área de salud donde no disponemos de tacho verde, ¿sí? Pero ¿qué hacemos? Colocamos en un cartoncito una fundita roja y ahí vamos colocando o descartando los frascos de las vacunas o de la medicación, ¿sí? Igualmente, como podemos también analizar, hay casos en que el hospital no dispone a veces de los tipos de colores o los colores de fundas y a veces las reemplazan, pero siempre tenemos que tener en cuenta o preguntar a cuál está reemplazando. Digamos que ustedes van a un área hospitalaria y encuentran un tacho negro, un tacho rojo, un tacho verde y un tacho amarillo, ¿ya? Entonces, ustedes dicen, bueno, el rojo es de infecciosos, el verde es de desechos, ¿cómo es? De desechos especiales como no hay el tacho negro y en vez de este hay un amarillo, pues preguntamos, disculpen, el amarillo que se está descartando, entonces ellos dicen desechos comunes, entonces les consideramos como comunes. Sí, siempre tenemos que descartar todos los desechos de acuerdo a lo que sea conveniente, ¿no es cierto? Tenemos el guardián, que hablamos de lo que les decía, que posteriormente les iba a explicar. El guardián es considerado como el rector de agujas, el recolector de agujas, ¿sí? Aquí nosotros eliminamos las agujas que hayamos utilizado con los pacientes, e igual eliminamos los bisturís que realizamos para hacer algún corte, ¿sí? Es uso exclusivo para elementos cortopunzantes, ¿sí? ¿Alguien me puede decir por qué será necesario la utilización de guardián en elementos cortopunzantes? ¿O cuál es el beneficio o de qué nos protege los guardianes? Disculpe, buenas tardes. Nos protege de que de pronto otras personas puedan recoger y puedan utilizar. A ver, en sí, más que nada, el guardián nos protege de que cuando nosotros descartemos este tipo de desechos, no tengamos algún evento adverso. ¿Qué es un evento adverso? Cuando nos pinchamos por error y pues obviamente no sabemos si el paciente con el que utilizamos la jeringa, el bisturí, pues tenía algún tipo de enfermedad de transmisión, que puede ser VIH-Sida o algún otro tipo de enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, por eso que ustedes, no sé si le ven a los guardianes, que tiene es con plástico que es resistente para evitar que el traspaso de las jeringas se haga por medio de este, ¿sí? Es por eso que para el descarto de los desechos cortopunzantes utilizamos los guardianes. No podemos utilizar una funda común y corriente. ¿Por qué? Porque si ustedes colocan una inyección, una jeringa en una funda común y corriente, pues va a traspasar y al momento de coger o alzar por error nos pinchamos, ¿sí? Ese es el beneficio de los guardianes. Eso es todo, chicos, por el día de hoy. Les he hecho lo más sencillo, como siempre les he dicho. No sé si tienen dudas, inquietudes, vamos resolviendo.